El aire frío del desierto de Sonora cortaba la piel, pero el sudor seguía pegando la camisa raída al cuerpo de Javier. Era su séptimo intento. 7. El número pesaba en su mente como las piedras que se clavaban en las suelas gastadas de sus botas. A su alrededor, las siluetas de una docena de desconocidos se movían en un silencio tenso, roto solo por el crujido de la grava y alguna respiración agitada. Él, Coyote, iba al frente, una sombra ágil que parecía conocer cada arbusto y cada zanja de aquel paisaje lunar. Javier metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sus dedos rozaron el borde doblado de la fotografía. No necesitaba verla para saber cada detalle, la sonrisa sin un diente de Elena, sus ojos grandes y curiosos, el lazo rosa que le había puesto María en el pelo el día que se tomó la foto, justo antes de que él se fuera la primera vez. Tenía 6 años entonces. Ahora ya debía tener casi 10, ¿lo recordaría? Ese miedo era más afilado que el hambre y la sed que le resecaban la garganta. El agua en su botella de plástico estaba tibia y sabía a desesperación. Bebió un sorbo pequeño, racionándolo. Habían caminado por lo que parecían días, aunque solo habían sido unas 10 horas. Un hombre mayor tropezó cerca de él, ahogando un quejido. Nadie se detuvo. La regla era clara, si te caes, te levantas solo. La compasión era un lujo que podía costarles la libertad a todos. De repente, el guía se detuvo en seco y levantó una mano. Todos se congelaron. En el horizonte, un punto de luz barrió la oscuridad, seguido por el zumbido lejano de un motor. El miedo, un viejo conocido, se instaló en el estómago de Javier. Al suelo, rápido, siseó el guía. Los cuerpos cayeron detrás de las rocas y los matorrales, conteniendo la respiración. La luz se acercaba, peinando metódicamente el terreno y amenazando con revelar su presencia. El aire viciado del pequeño cuarto de hotel en Nogales pesaba tanto como la incertidumbre en el pecho de Javier. Afuera, el sol de la tarde castigaba el asfalto, pero adentro, solo la luz azulada de un viejo televisor sin volumen iluminaba su rostro. Sostenía el teléfono contra su oreja, apretándolo como si pudiera acortar los miles de kilómetros que lo separaban de su familia. Al otro lado de la línea, la voz de su esposa, Sofía, sonaba entrecortada por la mala señal y la emoción. Se enfermó Elena, tuvo fiebre alta. El médico fue caro, Javi. No sé cómo vamos a... La voz se le quebró. Javier cerró los ojos con fuerza. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de su fracaso, de su ausencia. Está bien ahora, puedo hablar con ella, suplicó. Unos segundos de estática y luego, una vocecita que era su mundo entero. Papi. Hola, mi princesa, logró decir, tratando de que su voz no temblara. ¿Cuándo vienes, papi? Te extraño. Esa pregunta, tan simple y tan pura, era la navaja que le revolvía las entrañas. Pronto, mi amor. Muy pronto. Papi va a ir por ti y no nos vamos a separar nunca más, ¿oíste? Te lo juro. La llamada se cortó. Javier miró la pantalla rota del teléfono. 6 veces lo había intentado. 6 veces el desierto, la migra o la mala suerte lo habían devuelto a este mismo punto de partida. Pero esta noche sería diferente. No por él, sino por esa vocecita. Sacó la foto arrugada de Elena, la besó y la guardó en el bolsillo de su camisa, sobre el corazón. Tocaron a la puerta. Era la hora. Se levantó, su cuerpo adolorido, pero su determinación forjada en la desesperación. Esta era la 7ª vez. La última. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado en el silencio sepulcral del desierto. El zumbido del motor se convirtió en un rugido que lo envolvía todo, y el haz de luz del reflector barrió la tierra a pocos metros de su escondite tras un matorral de creosota. Contuvo la respiración, sintiendo el aliento áspero de otro hombre a su lado. El olor a miedo y sudor era espeso en el aire frío de la noche. Cada segundo se estiró como una eternidad tortuosa. Podía sentir la foto de Elena en su bolsillo, un talismán frágil contra el poder abrumador de aquella máquina. Entonces, tan repentinamente como apareció, la luz siguió su camino,
el sonido del motor comenzó a desvanecerse en la distancia, y la oscuridad volvió a reclamar el paisaje. Un suspiro colectivo, apenas audible, recorrió al pequeño grupo. Arriba. Ahora, siseó el guía, un hombre curtido llamado Solo, el Sombra. No se detienen dos veces en el mismo lugar. Muévanse. El alivio fue un lujo que no podían permitirse. Se pusieron en pie, con los músculos agarrotados por la tensión. Un joven, no mucho mayor que un adolescente, tropezó y cayó de rodillas. No puedo, jadeó, con la voz rota. Ya no puedo más. Javier se detuvo, su propia fatiga pesando sobre él como una losa. Pero en el rostro del joven vio un eco de su propia desesperación en intentos pasados. Se agachó y le ofreció su cantimplora. Bebe un poco. Solo un poco, dijo en voz baja pero firme. Piensa en por qué estás aquí. Aférrate a eso. El joven lo miró con los ojos anegados en lágrimas, pero bebió. Con la ayuda de Javier, se puso de pie. Siguieron caminando, un paso tras otro, hasta que el Sombra los condujo a una formación rocosa que ofrecía un pequeño refugio del viento. Descansaremos aquí hasta justo antes del amanecer, anunció. Javier se desplomó contra una piedra fría, su cuerpo gritando de agotamiento, pero su espíritu, por ahora, intacto. En el precario refugio de las rocas, el aire era espeso por el agotamiento y el miedo contenido. El grupo, apenas una docena de sombras, bebía agua con una moderación casi dolorosa. Javier destapó su cantimplora y le ofreció un sorbo a Carlos, el muchacho que había ayudado antes. Carlos asintió con gratitud, sus ojos reflejando el terror de la noche. Gracias, susurró. No deberías malgastar el agua, gruñó un hombre mayor, acurrucado más al fondo. Su nombre era Ricardo, y su rostro estaba surcado por la amargura de intentos fallidos. Cada uno con lo suyo. Todos necesitamos llegar, replicó Javier con calma, sin dejarse intimidar. Juntos es más fácil. El guía, un hombre delgado y nervioso conocido solo como el Coyote, los hizo callar con un siseo. Escuchen. La parte fácil terminó. Se arrastró hasta la entrada del refugio y señaló hacia la oscuridad. Allá abajo, a unos 2 kilómetros, hay una carretera. Debemos llegar al marcador de la milla 112 antes del amanecer. Una camioneta nos recogerá. Sin luces, sin ruido. Si nos ven, corran. No los esperaré. La palabra carretera golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Un recuerdo vívido lo asaltó, otra noche, otra carretera. Las luces cegadoras de un vehículo de la patrulla fronteriza apareciendo de la nada. Los gritos, la confusión, el frío del metal de las esposas en sus muñecas y la imagen de su sueño desvaneciéndose con el amanecer. El sabor de la derrota era tan real que casi podía sentirlo. Sacudió la cabeza, apartando el fantasma del fracaso. Metió la mano en el bolsillo y sus dedos rozaron el borde gastado de la foto de Elena. No esta vez. El fracaso pasado no definiría su futuro. Miró al guía, luego a Carlos, y asintió con una determinación de acero. Estaba listo. La seguridad de las rocas estaba a punto de terminar. La señal del guía fue un gesto seco, un movimiento de cabeza hacia la llanura abierta que se extendía bajo una luna pálida. El refugio rocoso, que minutos antes parecía una trampa, ahora se sentía como un santuario que abandonaban a regañadientes. El aire frío de la madrugada cortaba la piel. Cada paso sobre la grava suelta sonaba como un trueno en el silencio opresivo del desierto. Javier mantenía la vista fija en la espalda del guía, sintiendo el peso de las miradas de los demás. A su lado, un hombre mayor llamado Ricardo, cuyo rostro estaba surcado por el cinismo, murmuró: «Esto es una locura. Somos patos en una galería de tiro». Javier no respondió, pero apretó la foto de Elena en su bolsillo. Ella era su escudo contra la desesperación. El terreno era un mar de sombras y matorrales bajos, sin un lugar real donde esconderse. De repente, 2 luces brillantes perforaron la oscuridad a lo lejos, creciendo rápidamente. Al suelo, siseó el guía. Todos se lanzaron sobre la tierra helada, sus corazones martillando contra sus costillas.
Un enorme camión retumbó por la carretera, sus faros barriendo el paisaje a pocos metros de donde yacían. El viento que levantó a su paso trajo consigo el olor a diésel y polvo. Javier contuvo la respiración, sintiendo la vibración del motor en sus huesos. El camión pasó, y el silencio regresó, más profundo que antes. Se levantaron, cubiertos de polvo y con los nervios destrozados. Ricardo escupió al suelo. Suerte estúpida. Siguieron avanzando, y finalmente, el guía señaló un pequeño poste reflectante, el marcador de milla. Aquí, dijo en voz baja. Ahora, a la zanja. Y no hagan ni un puto ruido hasta que yo diga. Se deslizaron hacia el canal polvoriento junto a la carretera, un escondite precario. La espera, en la vulnerable oscuridad previa al amanecer, había comenzado. El tiempo en la zanja se estiraba, cada segundo una pequeña tortura. El frío del amanecer se colaba por sus ropas gastadas, y el silencio solo era roto por el silbido del viento y el lejano estruendo de algún camión en la carretera. El primer atisbo de luz grisácea en el horizonte oriental fue como una sentencia. La ansiedad era un sabor metálico en la boca de Javier. No van a venir, susurró Ricardo, su voz rasposa por el pánico. Ya casi es de día. Nos dejaron aquí. Cállate, siseó Mateo, el guía, con una ferocidad que cortó el aire. Un ruido más y te quedas aquí para que te recoja la migra, ¿entendido? Ricardo se encogió, pero su miedo había infectado al resto del grupo. Se oían respiraciones agitadas, el temblor incontrolable de alguien a su lado. Javier cerró los ojos y apretó con fuerza la foto de Elena en su bolsillo. Se obligó a pensar en su sonrisa, en el calor de su último abrazo. Era su ancla en este mar de desesperación. No había llegado tan lejos para fallar ahora. Van a venir, se repitió a sí mismo, una oración silenciosa. Fue entonces cuando lo vieron. Un par de luces tenues que se acercaban lentamente por la carretera de servicio, mucho más despacio que el tráfico normal. No era un camión. No era un coche de pasajeros. El vehículo redujo la velocidad justo al pasar su marcador de milla. Un escalofrío recorrió a Javier, una mezcla de esperanza y terror puro. El motor se detuvo, sumiendo el paisaje de nuevo en un silencio expectante. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, como estatuas de polvo y miedo. Entonces, escucharon el chasquido inconfundible de una puerta de coche al abrirse, un sonido que decidiría su destino. La puerta de la furgoneta se deslizó, revelando una silueta en la penumbra. Una voz baja y ronca susurró una sola palabra, la contraseña que esperaban. Adelante, ordenó el guía en un susurro urgente. Uno por uno, se arrastraron hacia la oscuridad metálica, el alivio y el miedo luchando en sus pechos. El viaje fue un borrón de silencio y claustrofobia. Apretados en el espacio de carga, sin ventanas, el único sonido era el zumbido del motor y las respiraciones contenidas. Javier sentía los hombros de Ricardo temblando a su lado, ya no había cinismo en él, solo un terror compartido. Cada bache en la carretera, cada desaceleración, era una punzada de pánico colectivo. Javier cerró los ojos y no pensó en la patrulla, ni en el desierto. Solo visualizó el rostro de su hija, un faro de luz en la oscuridad sofocante. Horas después, que parecieron una eternidad, la furgoneta se detuvo abruptamente en lo que parecía ser un garaje. La puerta se abrió de golpe, inundándolos con la luz artificial de un foco. «Rápido, adentro», dijo una nueva voz, firme pero no hostil. Los guiaron a una modesta casa en un suburbio anónimo de Phoenix. El grupo se disolvió en silencio, cada uno siguiendo a un contacto diferente, sus caminos compartidos llegando a un final abrupto. El guía le dio una palmada en el hombro a Javier. «Espera aquí». Javier se quedó solo en una pequeña sala de estar, con el corazón martillando contra sus costillas. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Escuchó pasos suaves en el pasillo, un murmullo familiar. La puerta se abrió. Y allí estaba ella. Elena. Más alta, con el cabello más largo, pero con los mismos ojos que habían impulsado cada uno de sus pasos a través del infierno. Por un instante, el mundo se detuvo. «Papá», susurró ella,
con la voz quebrada por la incredulidad y la alegría. Javier no pudo hablar. Simplemente abrió los brazos y, cuando ella corrió hacia él, el peso de 7 desiertos, de 7 fracasos, se desvaneció por completo. Sosteniéndola, finalmente, había llegado a casa.